X1, F1, X2, F2, Xn, Fn. Ese símbolo, por si acaso, es sumatoria. Si yo sumo todas las frecuencias, me da el total de datos. Y para buscar la media, eso era lo que estábamos viendo, ¿no? Multiplico dato por frecuencia. X1 por F1, X2 por F2 y así sucesivamente, Xn por Fn. ¿Y qué hacemos? Sumamos todos esos datos en la misma tabla y esto se suma de a poco acá, sin marearse, y la media entonces, o media aritmética, o promedio, ¿qué sería? La razón entre esa suma y esa suma. Es decir, xi, fi partido por la suma de todos los datos. Es decir, uno no arma, acá se las armé la cuenta, uno no suma acá, uno no arma esto, uno suma acá, y lo que arma es esto, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y están de acuerdo conmigo que eso que está ahí es lo mismo que eso? Con la única diferencia que acá estoy viendo que sin agrupar, sin ordenar, estoy sumándolos todos, partido por el total. En cambio acá las estoy viendo como ponderaciones, ¿sí o no? Pero es exactamente lo mismo. Yo prefiero, en aras de ordenar mucho mejor la cosa, trabajar con tablas. ¿Estamos de acuerdo? En caso que tuviésemos intervalos, ¿qué utilizamos? Las marcas de clase. Estas propiedades no las vimos, ¿no? No. Acuérdense, por favor, tengo n datos. Lo puse sin tabla, lo escribí de esa forma. N datos. Va del 1 al n. Si todos los datos es una constante, el promedio es la misma constante. Si yo a cada dato le sumo una constante, el promedio del dato más la constante es el promedio del dato más la constante. A ver, fíjate bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo el dato antiguo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Qué conocemos? La suma de todos los datos partido por el total de datos es la media. La voy a ver ahí para verla más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo a cada dato le sumo una constante, la nueva media, ¿qué sería? ¿No sería la suma de xi más a partido por total de datos? ¿Sí? Sí. ¿Puedo separar esas dos sumas en sumas? Entonces me queda la suma de xi más la suma de los a partido por total de datos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, y esta suma no es n veces a, perdón, esa es n minúscula. ¿Sí? Entonces no me queda la suma de xi partido por total de datos más n por a partido por n. Sí. ¿Puedo simplificar? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, fíjate bien, si yo tengo acá un grupo de datos y a cada dato le sumo una constante positiva, todo esto levanta ¿en qué? En la constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el promedio? Levanta en la misma constante, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a cada dato lo multiplico por una
misma constante, el promedio me queda la constante por el promedio antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Es análogo a lo anterior. Y en forma análoga se cumple esa propiedad. Si yo multiplico por una constante cada variable y le sumo otra constante, ese promedio estaría dado por eso. La constante por el promedio más la otra constante. ¿Estamos? Ahora, fíjense bien acá ahora. Si yo tengo dos variables, la misma cantidad de datos cada variable, el promedio de la suma es la suma de los promedios, siempre. ¿Estamos? Ahora voy a moda. Moda es el dato o los datos con mayor frecuencia. ¿Entienden la diferencia entre moda y la moda? No, profe. ¿Qué significa? Castellano, ¿qué significa el artículo la? No me acusen con las profes de lenguaje, por favor. El la no es unicidad. Cuando aparece la, no es atributo de unicidad. ¿Como de referirse a una cosa? Sí, pues. Ah, ya sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dense cuenta. Una cosa es moda. Puede ser uno o varios datos que más aparezcan con mayor frecuencia. Ahora, amodal, ¿qué significa? Que no hay dato con mayor frecuencia. Unimodal, existe la moda si es unimodal, porque es una sola. Un solo dato con mayor frecuencia. Bimodal, 2 datos. Trimodal, 3. Polimodal, más de un dato, varios datos. Tiene la frecuencia máxima. Entonces, fíjense lo siguiente. En este caso, ¿hay moda? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la moda cuál es? El 2, ¿no? No es 4, es 2. Cuidado porque hay muchos que ponen acá 4. Segundo, ¿existe acá la moda? Sí, el 2, única. Es unimodal, ¿sí o no? Ahora acá, ¿tenemos la moda? No. No. No, porque hay 2, es bimodal. ¿Estamos? En este caso, es amodal, ¿no? Porque no hay ninguno que se repita más. Entonces, voy a hacer 2 cuadros más en la pizarra. 1, 2, 3, 4. Frecuencia. 3, 4, 4, 4. Eso que está ahí. ¿Hay moda? Sí. ¿Qué sería polimodal, no? Sí. Ahora, si yo miro lo siguiente, cambio el cuadro. Ahí tenemos moda, ¿sí o no? Sí. No, ¿Sí? no. Sí. ¿Por qué no? Porque igual no sería como que se estuviera repitiendo muchas veces, sino que como el único número que hay, entonces igual. Entonces hay moda, ¿no? Porque, perdón, existe este dato, existe ese y ese, que no aparezcan, acá es otro cuento. Hay un dato que más aparece, y te escucho. Sabe que no logré entenderlo muy bien el concepto de que estamos viendo ahora. No me quedó muy clarito. Escúchame, moda es el dato con mayor frecuencia.
Fíjate en esta tabla. ¿Cuál es la frecuencia mayor? 4. El 4. Entonces, ¿la moda qué es? El 2. 2. Entonces, ¿existe la moda? Sí, porque es única. Hay moda, que es 2, y existe la moda, aún más, esto es unimodal. En este segundo caso, ¿hay un dato mayor, de mayor valor? ¿Hay una frecuencia de mayor valor? Esa no. Esa es la frecuencia mayor, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿esto qué sería? Bimodal. Hay 2 modas. Que cuando hay uno, bimodal. Bimodal 2. Y es 1 y 4. En este caso no hay un dato que más aparezca. Es amodal. Eso cuando se repite es la misma frecuencia. Sí. ¿No hay alguna frecuencia que sea mayor que la otra? ¿Existe No, una pues son frecuencia todos iguales. mayor? No. Ahora, estoy mirando en la pizarra. ¿La alcanzas a ver? Sí, lo veo, profe. La pregunta es, y cuidado porque aquí hay sesgos culturales muy fuertes. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, ¿ya? Todo vestido uniforme. Pero la pregunta es, de acuerdo al concepto, ¿hay un dato que más se repita? Ahí el que más se repite es el 0, pues. Incluido con el 20. Mayor frecuencia. Este es el dato. Ya. Esta es la frecuencia. ¿Cuál es el dato con mayor frecuencia? El 3. Entonces, es unimodal. Unimodal. Hay muchas personas que dicen que eso es una contradicción. Cuidado con el micrófono. Que hay mucha contradicción, que eso no puede ser moda, porque todos están de uniforme. Pero si la moda es el uniforme, ¿o no? Por favor, no traigamos los sesgos que tenemos de la vida real a los conceptos. Los conceptos se miran bajo su idea. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, por favor, porque hay mucha gente que dice que eso es amodal y lo pelea con principios. Más que utilizar principios de vida real, lean la definición y apliquen el principio de la definición, ¿no? Y no traigamos sesgos que son de afuera a las matemáticas, a la definición matemática. ¿Entienden lo que acabo de decir, no? Ahora, la moda es la única variable que puede ser cualitativa y cuantitativa de las medidas de tendencia central. Es decir, la media o media aritmética es solamente para datos de qué tipo? Cualitativos. La mediana, que ya la voy a ver, es para datos de qué tipo? Perdón, la media o media aritmética, datos cuantitativos, disculpen. Una consulta de un concepto, ¿cuál era cuantitativa? Se me olvidó. Cuando se podía cuantificar, cuando se dan números reales, está dado, se mide con números reales. Ahora, cualitativas cuando eran por atributos, grande, pequeño, mediano, los colores del arco iris. Eso es cualitativo, son cualidades. Ahora, la moda es el único medida de tendencia central que lo utilizamos también para datos cualitativos. La media y la mediana se utilizan solamente para datos cuantitativos. Cuidado con eso, por favor. Ahora, el intervalo modal es el intervalo que presenta mayor frecuencia absoluta. Puede ser varios o uno. Por ejemplo, ahí me dan datos agrupados en intervalos. La frecuencia mayor es 24, ¿no? Por lo tanto, eso es el intervalo modal. Les hago una pregunta. Si me dan los datos agrupados en intervalos, ¿sé cómo están distribuidos los datos acá adentro? ¿Tengo esa información? No.
No. Entonces, ¿puedo asegurar dónde está la moda? No. No. Cuidado con la formulita que les aparece ahí, por favor. Estoy en la página. Estoy en la página 270. Cuidado, por favor, con la fórmula que les aparece ahí, porque esa es una fórmula para estimar un representante del intervalo modal. Y a ese representante, por desgracia, lo están llamando moda. ¿Ya? El DEMRE ya dimidió con una pregunta que aparece en la guía esa controversia. Y ya lo dividió, porque había una pelea que era atroz entre los profesores, y había muchos profesores que decían que en el intervalo modal se podía conseguir la moda. No, yo no sé dónde está la moda, yo no conozco la distribución interna. Lo que yo puedo precisar es el intervalo que más aparece. Pero ¿puedo asegurar cuál es el dato que más aparece ahí? No. ¿Te escucho? Entonces, esa fórmula no hay que ocuparla. Esa fórmula la voy a explicar al tiro. Esa no es para conseguir la moda. Esta fórmula me permite sacar un representante de la moda, un representante del intervalo modal, que es otra cosa muy distinta. ¿Ya? Y aún más, muchas de las personas que sostenían que existía la moda se referían precisamente a esa formulita. Y además decían como la belca la católica, y se llenaban, hablaban como con una papa en la boca, aseguraban que existía la moda en un intervalo. Mientras yo no sepa la distribución interna dentro del intervalo, la moda yo no la puedo precisar. No puedo decir ni que sí ni que no. Esto es una estimación. Una estimación no es un modelo, no es un valor real. ¿De qué? De un representante del intervalo modal. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Se mira el intervalo modal. Se reconoce. Acuérdense que puede ser uno o varios. Entonces, ¿qué es lo que se toma ahí? El límite inferior. Se busca la amplitud de ese intervalo, porque no todos los intervalos tienen por qué tener la misma amplitud. Se busca la amplitud del intervalo modal. Se toma la frecuencia de ese intervalo en el numerador y se le resta la frecuencia anterior y se divide por la suma formada por dos sustracciones. La frecuencia modal menos la frecuencia anterior más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Esto es cero. Cuando el intervalo anterior no existe, esto es cero. ¿Estamos? Y de esa forma, ¿qué es lo que se hace? Ojo, y esa triangulación es bonita. Es interesante ese trabajo. Pero a las cosas hay que llamarlas, hay que definirlas como corresponden. Y eso no es moda. ¿Y eso, profe, lo voy a preguntar? Representante del intervalo modal. Y lo están estimando como si fuese moda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron, no? Profe, ¿Sí? ¿y eso lo pueden preguntar por...? A ver, pueden preguntarlo, pero que quede que el DEMRE ya dimitió esa pregunta. O sea, sería como una aproximación a la moda. Tendrían que pedir una aproximación en el intervalo modal, un representante de ese intervalo como moda. Es una estimación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en el DEMRE salió una? A ver, váyanse al material 19. Y déjenme buscarlo acá donde está, porque no me acuerdo el número. La pregunta número 11, véanla. Y dense cuenta cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.
Inclusive ahí me dan intervalo, ni siquiera continuo, me dan un intervalo discreto. Se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en el intervalo 40-50. ¿Ese no es el intervalo modal? Y me dio bien claro, dijo, no, eso es falso, no se puede deducir. Y la verdad es que no se puede deducir si yo no conozco la distribución interna de los datos. Si yo conociese la distribución interna de los datos, a lo mejor podría. Pero no sé cómo están compuestos. ¿Estamos de acuerdo? La leyeron la pregunta, ¿no? ¿Cuál era, profe? La pregunta 11, y dice Denbre 2014. Profe, ¿cómo sacaba la amplitud de los intervalos? Acuérdense, límite superior menos límite inferior, la variación. Ah, ya. Voy a seguir entonces. Ahora, dense cuenta, copié el ejemplo que estaba ahí. No sé si es el mismo o el del año pasado, pero lo copié, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el intervalo modal? Ahí no, mayor frecuencia. Ese es el intervalo modal. Entonces, ¿qué hago? Tomo el límite inferior 20. La amplitud del intervalo 25 menos 20, 5. Ahí está. 20 más entonces la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior. 45 menos 25. Dividido por una suma que la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia del intervalo anterior más la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia posterior. ¿Sí o no? Y eso lo operan y estiman un representante de la moda. Pero cuidado, esto no es la moda, ¿ya? Estoy estimando un representante del y dentro del intervalo modal. Y la triangulación esa es bonita, es interesante. La puedo utilizar, pero no puedo confundir los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a la mediana. Primera cosa, para poder trabajar con la mediana, los datos tienen que estar ordenados. Les recomiendo que siempre los ordenen de menor a mayor, de izquierda a derecha, en una tabla de arriba hacia abajo. Y la mediana se saca solamente para datos cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos. Y es los elementos que están en posición central. Si tengo una cantidad impar de datos, va a haber uno solo en la posición central y va a ser esa la mediana. En cambio, si tengo una cantidad par de datos, hay dos centrales. Es el promedio de esos dos centrales. Por eso es que, de nuevo, la mediana no necesariamente es un dato real. Puede ser el promedio de dos datos. ¿Estamos? Sí, profe. Te Yo escucho. dijo que los datos tenían que estar ordenados, pero Sí. como, ¿qué parte de los datos? ¿La frecuencia? ¿O los datos? A ver, ¿cuál es el dato? O sea, que el número 1, por decirlo así. ¿Eso tendría A que ver, ser el así, no? dato, acuérdense, una cosa es el dato, otra cosa es cuántas veces aparece ese dato. El dato es el que ordenamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por favor, diferencia entre dato y frecuencia. Yo estoy de acuerdo que ambos son datos, pero el dato nos referimos a ¿qué? A la variable a estudiar. Ahora, si es par, tenemos dos centrales. Para ubicar las posiciones, ¿qué hago? Total de datos partido por 2 me da la primera posición. La segunda posición sería el sucesor de esa posición. Más 1, segunda posición. Buscamos los datos en esas posiciones y determinamos el promedio de ellos.
el promedio de esos datos precisamente es la mediana. Ya lo voy a ver con un ejemplo. En cambio, si el n es impar, hay uno central. Estas son técnicas, hay diferentes técnicas, no es la única forma de sacarlo. ¿Qué es lo que se recomienda? El total de datos más 1 partido por 2, y eso me da precisamente la posición central. Busco el dato en esa posición, y el dato en esa posición es precisamente la mediana. Ejemplo, me dan ahí una cantidad impar. Primero, no los puedo mirar ahí. Estoy obligado a ordenar los datos. ¿Estamos? Son 9 datos, ¿no? Como es 9, ¿qué hago para buscar la posición central? 9 más 1, 10, partido por 2, 5. Ubico el dato en esa posición. 2. La mediana es 2. De nuevo, ¿puedo llegar y sacar la mediana ahí? No. Debo ordenar los datos de menor a mayor. Ojalá siempre de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Entonces, dense cuenta. Los ordeno. Total de datos 10. Entonces, ¿qué hago? Para buscar los datos centrales, 10 partido por 2, 5. El sucesor 6. Busco la posición 5 y la posición 6. Y es el promedio del dato en la posición 5 y 6. Es decir, 2 más 3, 2, 2,5. 2,5 correspondía a un dato. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en forma análoga, y esto ya es mucho más exacto y esto más correcto. Pero de nuevo, no estoy determinando la mediana. Estoy determinando una estimación de la mediana. Y acá sí que es mucho más correcto. Y se hace la siguiente triangulación en intervalos de datos agrupados. Entonces, ¿qué tenemos? El intervalo donde se encuentra la mediana lo determino I. En ese intervalo. En ese intervalo busco el límite inferior. Busco la amplitud del intervalo. Total de datos partido por 2. Le resto la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Y lo divido por la frecuencia del intervalo. Y de esa forma estimo un representante de la mediana. Ejemplo. Dense cuenta, total de datos, siempre que tenga una tabla de datos, sean intervalos o no, para poder buscar la mediana, debo por obligación ordenarlos de menor a mayor. Y por obligación, lo primero que uno hace, ¿qué elementos de los que están ahí me entregan elementos de posición? ¿Cuál de esos 3 elementos, dato, frecuencia acumulada, me entrega elementos de posición? La frecuencia. ¿La acumulada? La acumulada. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden que estamos mirando posiciones, las posiciones centrales. Por lo tanto, siempre que tenga una tabla de frecuencia, ya sea de intervalo o de frecuencia, siempre debo determinar ¿qué? La frecuencia acumulada. Entonces acumulé los datos, total de datos 100. 100 partido por 2, posición 50, 51. La posición 50, 51 no está en ese intervalo. Acuérdense, en ese intervalo está la posición 46 a la 90, ¿no? Por lo tanto, en ese intervalo está la posición 50 y 51. Entonces busco un representante de ese intervalo. Tomo límite inferior 20. Amplitud del intervalo 5. 25 menos 20, 5. Tomo total de datos partido por 2, 50. Le quito la frecuencia acumulada anterior, 45. Y lo divido
por la frecuencia de ese intervalo que es 45. Y de esa forma consigo un representante, estoy estimando la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a medidas de posición. Las medidas de posición me dividen al conjunto de datos en partes iguales. Para poder mirar los elementos de posición, siempre debo ordenar los datos. Y siempre se ordena de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en una tabla. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Siempre datos ordenados. Las medidas de posición, de nuevo, las puedo determinar ¿para qué? Para datos cuantitativos, no cualitativos. Y sirven para clasificar un elemento dentro de una población o muestra determinada. Tenemos los más principales, lo que nosotros trabajamos, ¿cuáles son? Cuartiles, 4 sectores, 3 posiciones. Quintiles, 5 sectores, 4 posiciones. Deciles, 10 sectores, 9 posiciones. Percentiles, 100 sectores, 99 posiciones. Para determinar los cuartiles, ¿qué hacemos entonces? Primero determinamos las posiciones. Y se recomienda esta técnica. La puedo variar, existen variadas técnicas, no es la única. Total de datos más 1. Lo divido por el total de sectores. Es decir, si son cuartiles, lo divido por 4. Quintiles, 5. Deciles, 10. Percentiles, 100. Y lo multiplico por la posición. Y eso me da un decimal. Si esto es un entero puro, es decir, B es 0, consigo la posición. El dato en esa posición sería el cuartil, quintil, decil o percentil respectivo. ¿Estamos? Ahora, si esto me da un entero, un decimal no puro, no entero puro, es decir, B es coma algo, distinto de 0, entonces, ¿qué busco? Busco la posición que está antes de ese decimal, posición entera, y busco la posición que está posterior, es decir, busco la posición A y A más 1. ¿Y qué hacemos? Sacamos el promedio de esas posiciones y ese sería el cuartil, decil o percentil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden esa forma? No me queda muy claro, profe. A ver. Tengo datos. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Los ordené en posición, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo voy a dejar hasta el 11 para parar ahí. ¿Estamos? O pongamos 12 ya. Y me piden cuartiles. ¿Cuántos sectores son? Ahí sale. Sectores son 4. Y son 4. 3 ¿Cuántas posiciones? posiciones? 3. Entonces, busquemos el cuartil 1. Para eso, ¿cuántos datos tengo? 12. Entonces, ¿qué estoy diciendo? 12 más 1. ¿Cuántas posiciones son? Perdón, ¿cuántos sectores? 4, ¿no? Lo divido por 4 y lo multiplico por 1. Y eso me va a dar una posición, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, 13 dividido por 4, ¿qué te da? 3
3, algo, ¿no? Sí. 3, si es que no me equivoco, 25. ¿Esto es un entero puro? No. No. Entonces, ¿qué hago? Busco la posición 3 y la posición 4. ¿Por qué? ¿Por qué la 3 tengo que buscar la posición 3 y 4? ¿Pero por qué 3 y 4? ¿Es como una aproximación? Porque date cuenta que estás ahí al medio. Estás por ahí. Entonces, ¿cuáles son las posiciones más cercanas a esa posición? ¿Te existe 3 y la 4. posición 3? Escúchame, ¿te existe la posición 3,25? No. Entonces, ¿qué buscas? El anterior y el posterior a ese número. ¿Y qué buscas? El dato en la posición 3, un 1. El dato en la posición 4, ¿qué es? Un 2. Pero, ¿Estamos? sí. Y buscas el promedio, 1 más 2 partido por ¿Podría 2. correr un poquito la cámara? Y ahí sí. ¿Estamos? Ahí sí, profe. ¿Entendiste? Ahora, voy a cambiar. Tenía 11 datos. 11 más 1, 2. 12. Te da un entero puro, ¿no? Ahí sí. En ese caso, 12 partido por 4, 3 no. 3. En ese caso, el dato en la posición 3, que es un 1, es precisamente ¿qué? El cuartil 1. ¿Estamos? Si me pidiese el cuartil 2 corresponde siempre a la mediana. Y eso sería ¿qué? 2. Y se desarrolla lo mismo. Cuartil 3, 3. Si son quintiles, en ese caso, ¿cuántos sectores son? Sí. 4. 5. ¿Estamos? Sí. Si es el quintil 3, ¿qué sería? Multiplico por 3. Si es el quintil 4, multiplico por 4. Busco el número, posición. Si es un entero, el dato en esa posición corresponde a eso. Si no es un entero, busco ¿qué? Lo intermedio, pues, el que esté más cerca. Exacto. El entero inmediatamente anterior y posterior a esa posición. Y busco el promedio. Entonces, ahora, ahí. ¿Entiendes eso que está ahí, lo que estoy diciendo ahí entonces, no? Sí, profe, ahora sí. Ahora, voy a mirar cuartiles. Acuérdense, son 3 posiciones, 4 sectores. ¿Qué me significa el cuartil 1? Que ahí está, bajo él está el 25% de la población con menos ingreso. Cuartil 1 está bajo el 75% de la población de mayor ingreso. Cuartil 2 está sobre el 50% menor de la población, bajo el 50% superior. ¿Estamos? Esos porcentajes irían variando dependiendo de si es No varían. No, así si el cuartil, lo voy a mirar. Estoy mirando, exacto. En el caso del cuartil son 25%, 25, 25, 25. El cuartil 3 está sobre el 75% de menos ingreso y está bajo el 25% mayor ingreso. ¿Estamos? Siempre la mediana corresponde al cuartil 2. Rango intercuartílico. El rango es la diferencia, la variación entre el dato mayor y el dato menor. Y el rango intercuartílico es la distancia del cuartil 3 al cuartil 2, es decir, la variación cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Qué significa eso? Que en esa distancia de valores se encuentra el 50% medio de la población.
¿Estamos? Sí. En forma análoga, quintiles, que son 4 posiciones, 5 sectores. Entonces, el quintil 1, ¿qué significa? Que estoy justo sobre el 20% menor de la población, bajo el 80% mayor de la población. Quintil 2, estoy sobre el 40%, bajo el 60%, ¿no? ¿Estamos? Y así sucesivamente. ¿Entienden la idea, no? En forma análoga, los deciles, 10 sectores, 9 posiciones, ¿no? ¿Sí? Y los percentiles, ¿qué serían? 100 sectores, 99 posiciones. ¿Estamos? Hay una cosa que se me fue a escribir que la voy a mirar en la pizarra respecto de eso. Voy a prender la luz porque está muy oscuro ya acá. La pregunta es la siguiente. ¿Los cuartiles están contenidos en los quintiles, sí o no? No. Correcto. Porque son posiciones, ¿no? Sí. ¿Los cuartiles están contenidos en los deciles? ¿Sí o no? No. ¿Los cuartiles están contenidos en los percentiles? Sí. Cuartil 1, ¿a qué percentil corresponde? Percentil 25. 25. Exacto. Cuartil 2, ¿qué percentil? Y eso corresponde también a la mediana, y eso también corresponde al decil 5. 50. Cuartil 3, ¿a qué percentil corresponde? 75. 75. Vamos viendo. Quintil 1, ¿está contenido en los deciles, sí o no? Sí. No corresponde al decil 20, perdón, decil 2, al percentil 20. Quintil 2 no corresponde al decil 4, percentil 40. ¿Y la mediana, no? Quintil 3, ¿qué cosa? Ahí en donde hay mediana. No, esto es quintil. Ya me confundí. El cuartil, esto es quintil. Me confundí. El quintil 3 corresponde al decil 6, al percentil 60. Quintil 4, que es el último quintil, corresponde ¿a qué? Al decil 8, percentil 80. Los deciles no lo voy a escribir porque ya se subentiende. No se olviden de ese detalle, ¿ya? Ahora voy a mirar medidas de dispersión. Son medidas que me permiten mirar la variabilidad de los datos y nos indican cuán dispersos están los datos. Si yo miro la varianza y la desviación estándar, me indican cuánto están dispersos los datos respecto de la mediana. Pero el rango, que también es una medida de dispersión, no se relaciona con la mediana. Cuidado, por favor, ¿ya? Porque todo el mundo piensa que la medida de dispersión es cuán lejos estoy de la media. No, la varianza sí, la desviación estándar sí, pero el rango no. ¿Qué significa que sea heterogénea? Que los datos están muy dispersos. Si lo miro en la varianza o en la desviación estándar, es que los datos están muy alejados de la media. Heterogéneo, que están muy concentrados. Si lo miro en la varianza o la mediana, están muy concentrados en torno a ¿qué? A la media. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no?
Así como un ejemplo, profe, no podía hacer. Escúchame, ya voy a ver ejemplo. Ah, Esto ya. es teoría. Esto no es cálculo. Esto es entender el concepto. Ya. Ya me voy a meter con eso. Espérate un segundo. El rango, ¿qué sería? La variación entre el dato mayor y el dato menor. Eso no depende de la media, para nada. Ahora, ahí está la idea que tú pedías. Date cuenta, lo voy a comparar en la desviación estándar y la varianza. Esos datos, ahí está la media. No están concentrados en torno a la media, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es mucho más homogéneo que eso. Que ahí están más dispersos, ¿no? Eso sería como heterogéneo. Eso es heterogéneo, esto es más homogéneo, esto es más heterogéneo. A eso se refiere. ¿Estamos? Ahora, dense cuenta. Desviación estándar, varianza. Sin mirar eso, puedo saber puedo indicar cuál es más heterogéneo, cuál es más homogéneo, o es necesario mirar la varianza y la desviación estándar, o basta con mirar el rango. ¿Qué rango tengo acá entre el dato menor y el dato mayor? El de arriba homogéneo, ¿no? Exacto. Esto es más, ¿por qué? Porque el rango es mayor. O sea, basta con mirar el rango. Hay veces que ni siquiera es necesario mirar la varianza. Está claro que esto es más heterogéneo, ¿no? Y dense cuenta que la media es 600. Entonces, ¿cuál tiene mayor dispersión? El 2. ¿Cuál tiene menor dispersión? El 1. ¿Era necesario mirar el promedio? No, porque el rango me lo daba ya. El rango ya me indicaba cuál era mayor. ¿Cuál es mayor dispersión? Ahora, la varianza, voy a partir mirando, es igual al cuadrado de la desviación estándar. Todavía no he definido ninguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Entonces vamos a estudiar esas relaciones para esos datos. Y la varianza la quiero mirar de la siguiente forma. Es la media de la variación cuadrática entre el dato y la media. No es más que eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? ¿Cómo dijo, profe? La varianza no es más que una media ¿de qué? De la variación cuadrática entre el dato y ya lo de esa forma. Escúchenme. A cada dato le quito la media, la sustracción, la variación, y lo elevo al cuadrado. Eso no es una variación cuadrática de la variación entre el dato y la media, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué estoy hablando de la media de eso? Porque le estoy sumando todos estos datos dividido por el total de datos, ¿no? Sí, pero... Entonces, por favor, y eso lo van a utilizar mucho, que es y en eso van a tener que utilizar ese concepto. Ya lo voy a ver. No quiero entrar. ¿Qué? Que no entra. Desviación, distribución. La variación no es promedio, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿puede entrar? Sí.
no se olviden que se supone que no entraba en el no. Puede entrar. ¿Alguien me puede asegurar que va a entrar o no va a entrar? No. Sí. La veo. O sea, yo quiero asegurar puntajes altos. Por lo tanto, no me queda otra. Ojo, yo sé que de repente estoy tirando el tejo pasado, pero no me queda otra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Esa es la varianza. Es ese promedio. Eso es un promedio. Si la tengo a través de una tabla de frecuencia, es eso. Ya lo voy a ver en la tabla. Si es datos agrupados en intervalos, utilizamos las marcas de clase. El promedio de las marcas de clase y la marca de clase. Entonces, voy a mirar eso que está ahí. Y dense cuenta, utilicen la misma tabla. Si tienen una tabla de frecuencia, utilicen la misma tabla. Dato, frecuencia. Busco el promedio, dato por frecuencia. Lo sumo. La razón entre ese suma y esa suma me da la media, ¿no? ¿Estamos? Sí. Déjenme ver esto para... Ahí ven bien, ¿no? Y dense cuenta. ¿Te escucho? No. Dense cuenta. Ahora, ¿qué hago? Busco el dato menos la media. Cada dato menos la media. Cada dato menos la media. Como es variación cuadrática, elevo al cuadrado, ¿no? Y como es el promedio de la variación cuadrática, lo multiplico por la frecuencia. ¿Sí? Cuando resta ahí el dato, pues Sí. ¿sí? No, en la que viene atrás. Esa, ahí. Sí, pues, conseguir Pero- la media, ¿no? ¿Qué hago? Sí, pero después de eso, ¿ya? Te escucho. No, lo escucho. El ejemplo que me ¿Qué iba a dar. hago? Escúchame, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una tabla para calcular eso en forma más rápida y no marearme acá abajo. ¿Estamos? ¿Qué estoy diciendo? A cada dato le quito la media, lo elevo al cuadrado, ese resultado lo multiplico por la frecuencia, saco esa suma y esa suma la divido por el total de datos. Y eso es lo que me da la varianza. ¿Estamos? Sí. Sí, gracias. Ahora. Dense cuenta. Ahora viene la idea que les dije. ¿Qué les dije que era la varianza? Una media, ¿no? ¿Entre qué? Entre la variación cuadrática del dato y la media de los datos, ¿no? Y no es más que ese promedio. Entonces, dense cuenta, ¿no es eso? No es un promedio, no es una media. Y la media entra, ¿no? Sí. Entonces, ¿puede entrar eso? Sí. Entonces, fíjense ustedes, ahí está la media. Busco la variación entre el dato y la media. La variación entre el dato y la media. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo miré no en una tabla de frecuencia, sino que como datos. ¿Sí? Elevo cada una de esas variaciones al cuadrado y saco el promedio, ¿no? Tenemos eso. Voy a abrir eso, que está ahí, lo voy a desarrollar ahora. Abro eso. Eso es cuadrado al binomio, ¿no? Me queda eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué sabemos? Que la media de la suma es la suma de las medias, lo vi, ¿no? Si yo multiplicaba por una constante un dato y sacaba la media, multiplico la constante por la media del dato. Y la media de la constante siempre es la constante, ¿no?
Entonces separo eso. La media al cuadrado es una constante. Por lo tanto, esa media me da esa constante. El 2 es una constante, lo saco fuera. La media es una constante, la saco fuera. ¿Estamos de acuerdo? Y no me queda eso. Menos eso. Menos eso, perdón, más eso. No me da eso. ¿Sí? En el segundo término donde dice 2x por el promedio, ¿por qué tiene 2 rayitas arriba? Porque date cuenta que tiene el promedio mayor. Este promedio lo estoy separando. Ese promedio más ese promedio más ese promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahora estoy separando esto. Como esto es una constante, lo puedo sacar fuera como factor, ¿no? Y no altera el promedio final. Eso es una constante, el promedio de x lo saco fuera. No me queda ese producto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso es eso. Les recomiendo que en el ejercicio que les dije, ¿qué número era? No me acuerdo, lo busco al tiro. 24. En el 24 utilicen esa relación para verlo, porque si no se van a marear. Y traten de entenderla. Ahora, si yo quiero sacarlo a través de una tabla de frecuencia, con esa relación, ¿qué hago? Dato frecuencia. Dato por frecuencia, dato al cuadrado por frecuencia. Sumo eso. La razón entre eso y eso me da la media. La razón entre este dato y eso me da ¿qué? La media cuadrática. Entonces consigo eso, ¿no? Y eso se llama esperanza. Eso no se metan ahí, pero sí en esto. Y entonces de ahí saco eso menos el cuadrado de eso, precisamente la varianza. ¿Estamos? La desviación estándar, propiedades de la varianza. Por favor, si la variable es una constante, dense cuenta que la varianza es 0. La varianza siempre es un dato mayor o igual que 0. Acuérdense, la varianza de x no es otra cosa más que x menos x promedio al cuadrado media. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces dense cuenta, si el x es una constante k, ¿qué tendría acá? La varianza de k sería la media de ¿qué? De k menos la media de k al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y la media de la constante no es la constante. Entonces, esto no es la media de k menos k al cuadrado. Y si acá le quito k, ¿qué me queda? 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, ¿podría darle un ejemplo como con una tabla con números que así con fórmula como que no se enreda, o por lo menos yo me enredo? A ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El dato es una constante, no cambia. La frecuencia la estoy tomando 1 para que sea más sencillo. Total de datos, 4, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo que la media es 2? Sí. Entonces, si tú te das cuenta, no tiene 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2. Así, porque el dato menor... ¿Eso qué te da? 0, ¿no?
Entonces, si eso lo multiplica por la frecuencia, esa suma sigue siendo 0, ¿no? Sí. Entonces, ¿la desviación estándar qué es? 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjate tú que esa misma idea es lo que estoy diciendo acá. Sí, la varianza de una constante, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. No es K menos K promedio en media, perdón, esto cuadrático, ¿no? Ahí sí, ¿estamos? ¿Sí? Y esto no es K, entonces no me queda K menos K cuadrado media y 0 al cuadrado media, ¿no es 0? Sí, sí. Entonces la pregunta mía es, ¿podemos hacer el clic en aras de no mirar la tabla y entender esto? Es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces traten de hacer el cambio, que si logran visualizar esas relaciones, se van a disparar para arriba. Ahora, entonces, ¿qué quiero mirar ahora? Que la varianza del dato más la constante corresponde a la varianza. Y de nuevo me voy a basar en la forma de escribir para verlo más rápido. Eso es la media de ¿qué? X más K menos X más K media. ¿Estamos de acuerdo? Eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Puedes abrir separar eso? X más K menos X media menos K media al cuadrado media. La media de una constante es la constante, ¿no? Por lo tanto, no me queda X menos X media al cuadrado media. Entonces, eso siempre se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo acá. Si yo multiplico por una constante la variable, me queda la varianza al cuadrado. O sea, C al cuadrado. Veamos que eso es cierto. La varianza de CX es la media de ¿qué? CX menos CX media al cuadrado. Puedo ordenar eso y me queda la media de CX menos CX media al cuadrado. Puedo factorizar acá por C y me queda, y el C lo puedo sacar fuera del cuadrado. No me queda C cuadrado X menos. ¿Qué pasó? ¿Estamos de acuerdo? Y C al cuadrado no es una constante que está multiplicando a cada variable, entonces la saco fuera y no me queda C cuadrado X menos X media al cuadrado media. Entonces está claro que se cumple esa propiedad, ¿no? ¿Estamos? Esa es la conjugación de esas dos. Ahora, la desviación estándar, ¿qué es? No es otra cosa más que la raíz de la varianza, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Si la constante es si la variable es una constante, la desviación estándar de la constante siempre es 0. Si yo le sumo una constante a la variable
Eso es lo mismo que la desviación estándar original. ¿Estamos? Si yo multiplico por C cada dato, ¿cómo sale ese C para afuera? En valor absoluto. ¿Estamos? ¿Sí? No, ¿cómo es ese? ¿Eso la puede demostrar, profe? No caché eso. Fíjense bien. La desviación estándar de CX. Eso es lo que estoy mirando, ¿no? ¿Sí? Eso no es la raíz de la varianza de CX. ¿Sí? Sí. Y eso no es la raíz de C cuadrado por la varianza de X. Puedo separar eso, la raíz de C cuadrado por la raíz de la varianza de X. Esto no es la desviación estándar de X. Y la raíz de C al cuadrado es igual a ¿qué? A una constante. ¿Y para qué constante? No. Igual a C. Conozco el signo de C. No. Entonces, por eso esto es valor absoluto de C. ¿Vamos? Sí. Profe, o sea, cuando no sabemos el signo, lo aplicamos en valor absoluto para determinar ya. Para sacar la varianza, sí, porque si eso por obligación es positivo. Ahora me voy a los gráficos. Por favor, los gráficos tienen el propósito de comunicar en forma más amigable las cosas. Me permiten resumir, analizar en forma más entretenida, más didáctica, mostrar los elementos. En vez de mostrarlos en una tabla, los muestro a través de gráfica. ¿Se dieron cuenta cuántas preguntas habían de estadística en la prueba? 7. En total son 15. 2 de combinatoria, 5 de probabilidades, 7 de estadística. Y de gráficas y tabla eran bastantes. Entonces, vamos a mirar los gráficos. ¿Qué nos permiten? Tienen que ser sencillos, autoexplicativos, cumplir con el objetivo que se determine, que se quiera comunicar. Se incluyen títulos, se incluyen las leyendas, los ejes, los nombres de las variables. Eso por obligación lo lleva. A veces se señalan las unidades de medida si es necesario, si correspondiese. Esas son las características que tiene un gráfico. Vamos al primer gráfico de barra. Es para variables de tipo continuas, discretas y cualitativas, perdón. No es O. Y ahí está el dato. Color de ojos, por decir una tontera, o discreto, la edad de la persona, cantidad de bicicletas, y hay cantidad de bicicletas que tiene esa persona. ¿Sí o no? Es decir, acá inclusive puede ir frecuencia, o también esto lo puedo mostrar con frecuencia acumulada, o también con frecuencia relativa acumulada, o con frecuencia relativa. Y ahí van a depender de los nombres que hayan acá, es cómo voy a trabajar eso. ¿Estamos? Y eso obedece a esa idea. Gráfico circular. Por favor, tengan mucho cuidado con el gráfico circular. Puede aparecer de diferentes maneras. 1, mediante ángulos. 2, frecuencia relativa o frecuencia absoluta. Perdón, frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual o una razón, un cuarto, un quinto, un sexto del total.
aparece de diferentes maneras. Entonces voy a mirar esa relación. Déjeme ver si es la que tengo a continuación o no. La voy a mirar en la pizarra. Entonces, ¿qué tengo? Dato, frecuencia. X1, F1, X2, F2, XN, Fn. Total de datos, N. A veces aparece que la frecuencia relativa, que sería ¿qué? La frecuencia absoluta partido por total de datos. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso que está ahí puede aparecer de varias maneras. Porcentual, decimal o una razón. ¿Estamos? Y eso obedece a eso. O también a veces aparece con las medidas angulares. Entonces, ¿qué hago? Alfa. Alfa lo relaciono con la frecuencia. Total de datos lo relaciono con 360 grados. Y de esa forma determino alfa eta. ¿Estamos de acuerdo? Que es una regla de 3 simple. Que es precisamente eso que está ahí. ¿Estamos? Y de esta forma determino eso. Por si acaso en la prueba real apareció un gráfico circular. ¿Y qué se pidió del gráfico? ¿Qué ¿Qué pregunta? cosa? De la prueba real tendría que buscarla. Déjame buscarla acá. Y era la pregunta más sencilla. Y era la primera, me parece. ¿Vamos? Apareció. Y es la pregunta 52, que era la primera de estadística. Luego existen los histogramas. Los histogramas son para intervalos. Y por lo general acá abajo va la marca de clase. Acá puedo poner la frecuencia, también puedo poner frecuencia acumulada, también puedo poner frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada. Todo va a depender del nombre que lleve esto. ¿Estamos? Y hay veces que lo hago así, hay veces que lo hago al revés. Polígono de frecuencia. Ahí está el representante de la clase. Se parte y se terminan con 2 clases ficticias en la cual hay 0 elementos. Y se llama polígono porque esas son rectas poligonales. Se une por rectas. Y ahí está la marca de clase. Marca de clase. ¿Profe? ¿Sí? En estos gráficos se puede hacer lo mismo que en física, de que el área que está como abajo significa distintas cosas. Sí, pero en este caso no miren el área porque es discreto. Ah, Si fuese continuo, es correcta la idea tuya. Porque acá no puedo mirar área porque es discreto. ¿Ya? Entonces dense cuenta, ¿qué es lo que hago? Eso es lo acumulado hasta la clase 1. Lo tomado hasta la clase 1. La 2, 3, 4, 5. La cantidad de personas, la cantidad de elementos que tiene. ¿Estamos?
Y luego viene polígono de frecuencia acumulada u ojiva. Denme unos minutos para terminar la materia. Acumulo hasta el límite superior. Acumulado hasta el límite superior. Lo acumulado hasta el límite superior, lo acumulado hasta el límite superior. El que me interesa y que se me está quedando es el diagrama de Bigote-Okage y apareció en la prueba. Antiguamente, hace muchos años que no aparece y volvió a aparecer. Entonces, ¿qué tengo acá? Dato menor, dato mayor, cuartil 1, cuartil 2 en la media, cuartil 3. Rango intercuartílico, esa variación. ¿Estamos? Y estas distancias obedecen a los números reales. Lo que me interesa mirar es simétrico. Cuando estas distancias son más o menos las mismas, es una muestra simétrica. Es una muestra simétrica positiva cuando los datos menores están más concentrados, los datos mayores están más dispersos. Negativa cuando los datos menores están más dispersos y los datos mayores están más concentrados. Cuidado, por favor, con este diagrama de caja. Yo no puedo decir cómo están distribuidos los datos internamente. Tengo solamente 5 elementos. Dato menor, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, dato mayor. ¿Estamos? Profe, en el caso de la muestra simétrica, Q2 vendría siendo como el promedio, ¿o no? No es en la mediana, no promedio. Bien. Yo acá no sé cómo están distribuidos los datos. ¿Puedo asegurar dónde está la moda? No. ¿Puedo asegurar cuál es la media? No. Lo que me indica eso, que acá está el 25% menor, acá está el 50% medio, acá está el 50% menor, 50% mayor, acá está el 25% mayor. Nada más que esos análisis. ¿Estamos? Y con esto termino la materia.